Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 16. 4. Análisis infantil. 1. A menudo encontramos en el análisis que las inhibiciones neuróticas del talento están determinadas por represiones que han detenido las ideas libidinales asociadas con actividades especiales, y así, al mismo tiempo, a las actividades en sí. En el curso del análisis de niños pequeños y mayores, me encontré con material que me condujo a la investigación de ciertas inhibiciones, que fueron reconocidas únicamente como tales durante el análisis. Las características siguientes demostraron ser inhibiciones típicas: torpeza en juegos y gimnasia y aversión por ellos, poco o ningún placer en las lecciones, falta de interés por un material especial, en general, distintos grados de la llamada pereza. A menudo también capacidades e intereses más débiles de lo que es común, resultaron estar inhibidos. En muchos casos, no se ha reconocido que estas características eran verdaderas inhibiciones, y como inhibiciones similares que forman parte de la personalidad de todo ser humano, no podían ser denominadas neuróticas. Cuando han sido resueltas por el análisis, nos encontramos, como lo ha demostrado Abraham en el caso de neuróticos que sufren de inhibición motora, que la base de estas inhibiciones era también un intenso placer primario que había sido reprimido debido a su carácter sexual. Jugar a la pelota o con aros, el patinaje, deslizarse en el tobogán, bailar, hacer gimnasia, la natación, en realidad todos los juegos atléticos resultaron tener una catexia libidinal, y el simbolismo genital representaba siempre un papel en ellos. Lo mismo se aplicaba el camino a la escuela, la relación con maestros y maestras, y también el aprender y enseñar ellos mismos. Por supuesto que una enorme serie de determinantes activos y pasivos, hetero y homosexuales, que varían con los individuos que proceden de los diversos instintos parciales, son también de mucha importancia. A semejanza de las inhibiciones neuróticas, las que podemos denominar normales, estaban fundadas evidentemente en una capacidad constitucionalmente grande de producir placer y en su significado simbólico sexual. El énfasis mayor, sin embargo, debe ponerse sobre el significado simbólico sexual. Es este el que, determinando una catexia libidinal, aumenta en un grado cuya disposición original y el placer primario aún no podemos determinar. Al mismo tiempo, es este el que atrae la represión sobre sí, porque la represión se dirige contra el matiz de placer sexual asociado a la actividad y conduce a la inhibición de esta actividad o tendencia. He llegado a ver que en la mayoría de estas inhibiciones, fueran o no reconocibles como tales, la tarea de revertir el mecanismo era realizada por la angustia y especialmente por el miedo a la castración. Solo cuando esta ansiedad se resolvía, resultaba posible progresar en la remoción de la inhibición. Estas observaciones me dieron cierto insight en las relaciones entre ansiedad e inhibición, que voy ahora a exponer con más detalle. La íntima conexión entre ansiedad e inhibición fue notablemente esclarecida por el análisis del pequeño Fritz. En este análisis, cuya segunda parte fue muy a lo profundo, pude establecer el hecho de que la ansiedad, que en un momento fue muy considerable, pero que gradualmente se fue apaciguando después de haber alcanzado cierto punto, seguía de tal modo el curso del análisis, que era siempre un indicio de que las inhibiciones estaban por ser removidas. Cada vez que la ansiedad era resuelta, el análisis daba un gran paso hacia adelante, y la comparación con otros análisis confirma mi impresión de que la importancia de nuestro éxito en hacer desaparecer inhibiciones está en proporción directa con la claridad con que la ansiedad se manifiesta como tal y puede ser resuelta. Por eliminación exitosa, no quiero significar únicamente que las inhibiciones disminuyan o se supriman, sino que el análisis logre restablecer el placer original en la actividad. Esto es indudablemente posible en los análisis de niños pequeños, y cuanto menores son, tanto más rápidamente ocurre, porque la trayectoria que se debe recorrer para invertir el mecanismo de la inhibición es menos larga y complicada en los niños pequeños. En Fritz, este proceso de remoción por vía de la ansiedad era precedido algunas veces por la aparición de síntomas transitorios. Estos, a su vez,
eran principalmente resueltos por medio de la ansiedad. El hecho de que la supresión de estas inhibiciones y síntomas ocurre por medio de la ansiedad demuestra con seguridad que su fuente es la ansiedad. Sabemos que la ansiedad es uno de los afectos primarios. He dicho que la conversión en angustia, o mejor, la descarga en forma de angustia, es el destino inmediato de la libido que tropieza con la represión. Al reaccionar así con angustia, el yo repite el afecto que en el momento del nacimiento constituye el prototipo de toda angustia, y lo emplea como la moneda corriente por la que todo afecto se cambia o puede ser cambiado. El descubrimiento de cómo el yo trata, en las diferentes neurosis, de defenderse del desarrollo de la angustia, llevó a Freud a inferir que, en un sentido abstracto, por lo tanto, parece correcto decir que los síntomas están formados exclusivamente por el propósito de escapar al desarrollo, de otro modo inevitable, de la angustia. En correspondencia con esto, la angustia en los niños procederá invariablemente a la formación de síntomas y será la primera manifestación neurótica que allana el camino, por así decirlo, para los síntomas. Al mismo tiempo, no siempre será posible indicar la razón por la cual, en un estadio temprano, a menudo, no se manifiesta o no se advierte la ansiedad. De todos modos, no hay posiblemente un solo niño que no haya sufrido terrores, y quizá se justifica que digamos que en todos los seres humanos, en uno u otro momento, se han presentado ansiedades neuróticas en mayor o menor grado. Recordamos el hecho de que el motivo y propósito de la represión es simplemente el de evitar el dolor. Se deduce que el destino de la carga de afecto perteneciente a la representación es mucho más importante que el de su contenido ideacional, y es decisivo para la opinión que nos formamos del proceso de represión. Si la represión no consigue evitar que surjan los sentimientos displacenteros a la angustia, podemos decir que ha fallado, aun cuando haya alcanzado su propósito en lo que se refiere al elemento ideacional. Si la represión falla, el resultado es la formación de síntomas. En la neurosis ocurren procesos que intentan evitar el desarrollo de la ansiedad y consiguen hacerlo por diferentes medios. Ahora bien, ¿qué ocurre con una cantidad de afecto que se hace desaparecer sin conducir a la formación de síntomas? Me refiero a los casos de represión exitosa. En lo que se refiere al destino de este monto de afecto, que está destinado a ser reprimido, Freud dice: el destino del factor cuantitativo en la representación del instinto puede ser uno de tres, como podemos ver a través de un rápido examen de las observaciones hechas en psicoanálisis. O el instinto es completamente suprimido y no se encuentran rastros de él, o está encubierto bajo un afecto de un tono cualitativamente especial, o se convierte en angustia. Pero, ¿cómo es posible que se suprima la carga de afecto en la represión exitosa? Parece justificado suponer que siempre que tiene lugar la represión, sin exceptuar los casos en que es exitosa, el afecto se descarga en forma de ansiedad, cuya primera fase a veces no se manifiesta o pasa inadvertida. Este proceso es frecuente en la historia de angustia. Este proceso es frecuente en la histeria de angustia y también presumimos su existencia cuando esta histeria no se desarrolla realmente. En ese caso, la ansiedad estaría presente inconscientemente por un tiempo en el que encontramos imposible evitar aún la extraña conjunción y conciencia inconsciente de culpa o una paradójica ansiedad inconsciente. Es verdad que al examinar el uso del término afectos inconscientes, Freud continúa diciendo: así, no se puede negar que el uso de los términos en cuestión es lógico, pero una comparación del afecto inconsciente con la idea inconsciente revela la significativa diferencia de que la idea inconsciente continúa, después de la represión, como una formación real en el sistema inconsciente, mientras que al afecto inconsciente le corresponde en el mismo sistema solo una disposición potencial a la que se le impide desarrollar más. Vemos, pues, que la carga de afecto que se ha desvanecido por una represión exitosa ha sufrido seguramente también la transformación en ansiedad, pero que cuando la represión se realiza con éxito completo, a veces la ansiedad no se manifiesta de ningún modo o solo débilmente, y permanece como una disposición en potencia en el inconsciente.
El mecanismo por el que se posibilita la ligazón y descarga de esta ansiedad o la disposición a la ansiedad será el mismo que el que hemos visto dar por resultado la inhibición. Y los descubrimientos del psicoanálisis nos han enseñado que la inhibición interviene en mayor o menor grado en el desarrollo de todo individuo normal. Si bien también en esto es solo el factor cuantitativo el que determina si será sano o enfermo. Surge la pregunta, ¿por qué una persona sana puede descargar en forma de inhibiciones lo que a un neurótico le ha llevado a la neurosis? Las siguientes características pueden formularse como distintivas de las inhibiciones que estamos tratando. 1. Ciertas tendencias del yo reciben una poderosa catexia libidinal. 2. Una cantidad de ansiedad es distribuida en forma tal entre estas tendencias que ya no aparece como ansiedad, sino como displacer, desasosiego mental, incomodidad, etc. El análisis, sin embargo, demuestra que esas manifestaciones representan ansiedad, de la que se diferencia solo en grado y que no se ha manifestado ella misma como tal. Por consiguiente, la inhibición implicaría que cierta cantidad de ansiedad ha sido incorporada por una tendencia yoica que ya ha tenido una cataxia libidinal previa. La base de una represión satisfactoria sería entonces la catexia libidinal de los instintos del yo, acompañada en este doble camino por la inhibición como resultado. Cuanto más perfectamente realiza su trabajo el mecanismo de la represión exitosa, menos fácil resulta reconocer la ansiedad aún en la forma de aversión. En las personas enteramente sanas y apariencia completamente libres de inhibiciones, aparecen en última instancia solo en forma de inclinaciones debilitadas o parcialmente debilitadas. Si equiparamos la capacidad de emplear la libido superflua en una catexia de tendencias del yo, con la capacidad de sublimar, podemos suponer que la persona que permanece sana logra hacerlo por su mayor capacidad para sublimar en un estadio muy temprano del desarrollo de su yo. La represión actuaría entonces sobre las tendencias del yo elegidas para ese fin, y así surgirían las inhibiciones. En otros casos, los mecanismos de la neurosis se movilizarían en mayor o menor grado, dando como resultado la formación de síntomas. Sabemos que el complejo de Edipo hace que la represión surja en forma particularmente intensa y moviliza al mismo tiempo el miedo a la castración. Podemos quizás suponer también que esta gran oleada de ansiedad es reforzada por la ansiedad preexistente, posiblemente solo como una disposición en potencia, a consecuencia de represiones tempranas. Esta última ansiedad puede haber operado directamente como angustia de castración originada en las primeras castraciones. He descubierto muchas veces en el análisis la angustia del nacimiento como angustia de castración, que revivía material temprano, y he encontrado que resolviendo la angustia de castración se disipaba la angustia del nacimiento. Por ejemplo, encontré en un niño el temor a que, estando sobre hielo, éste pudiera ceder debajo de él, o a caer a través de un agujero en un puente, expresiones evidentemente de angustia del nacimiento. Repetidamente he encontrado que estos temores estaban movilizados por deseos menos evidentes, activados como resultado del significado simbólico sexual de patinar, de los puentes, etc., de forzar el regreso a la madre por medio del coito, y estos deseos originaron el miedo a la castración. Esto también hace más fácil entender por qué la procreación y el nacimiento son concebidos frecuentemente en el inconsciente como un coito del niño, quien, aunque sea con ayuda del padre, penetra de este modo en la vagina materna. No parece, por tanto, arriesgado considerar el pavor nocturno que aparece a los 2 o 3 años como ansiedad originaria en el primer estadio de represión del complejo de Edipo, cuya ligazón y descarga prosigue posteriormente por diversos caminos. El temor a la castración que se desarrolla cuando se reprime el complejo de Edipo se dirige ahora a las tendencias del yo, que ya han recibido una catexia libidinal, y luego a su vez, por medio de esta catexia, es ligado y descargado. Pienso que es bien evidente que en la medida en que las sublimaciones hasta aquí efectuadas sean cuantitativamente abundantes y cualitativamente fuertes, la ansiedad con la cual están ahora investidas será completa e imperceptiblemente distribuida entre ellas y descargadas así.
En Fritz y Félix pude comprobar que las inhibiciones del placer en los movimientos estaban estrechamente conectadas con las del placer en el estudio y con varias tendencias e intereses yoicos, que no voy a especificar ahora. En ambos casos, lo que hizo posible este desplazamiento de la inhibición o angustia de un grupo de las tendencias del yo hacia otro fue evidentemente la catexia principal de un carácter simbólico sexual común a ambos grupos. En Félix, de 13 años de edad, cuyo análisis usaré para ilustrar mis observaciones en una parte posterior de este artículo, la forma en que apareció este desplazamiento fue la alternativa de sus inhibiciones entre juegos y lecciones. En sus primeros años escolares había sido un buen alumno, pero por otra parte era muy tímido y torpe en toda clase de juegos. Cuando el padre volvió de la guerra, acostumbraba a pegar y reprender al niño por su cobardía, y con estos métodos consiguió el resultado deseado. Félix llegó a ser bueno para los juegos y apasionadamente interesado en ellos, pero junto a este cambio se desarrolló en él una aversión por la escuela y todo estudio o conocimiento. Esta aversión se convirtió en manifiesta antipatía que tenía cuando llegó el análisis. La catexia simbólico-sexual, en común, estableció una relación entre las dos series de inhibiciones, y fue en parte la intervención de su padre, conduciéndolo a considerar los juegos como una sublimación más en consonancia con su yo, la que lo capacitó para desplazar la inhibición de los juegos a las lecciones.